Los mercenarios hispanos, la élite de los ejércitos antiguos. En la vasta historia militar de la antigüedad, la península ibérica se destacó como una región cuna de valientes y habilidosos guerreros. La vida mercenaria se arraigó en esta tierra desde la Edad del Hierro, brindando a muchos la oportunidad de escapar de la pobreza y llevar a cabo sus tradiciones guerreras en tierras lejanas. Desde el siglo V a.C., el mercenariazgo se convirtió en un fenómeno social, llevando a numerosos hispanos a alistarse en los ejércitos de potencias como Cartago, Sicilia, Grecia y Roma, así como en otros territorios más ricos de Hispania. Su fama y prestigio como soldados de élite se extienden en las crónicas antiguas, y su presencia fue crucial en diversas batallas y campañas. Acompáñanos en un viaje a través de la historia de los mercenarios hispanos, la flor y nata de los ejércitos de la antigüedad, y descubre el impacto que dejaron en el mundo militar de su época. Los hispanos, la flor y nata de los ejércitos de la antigüedad. La vida mercenaria ha sido, según las crónicas antiguas, una costumbre de la península ibérica desde la Edad del Hierro, particularmente localizada en el área central y en las Islas Baleares. Durante siglos, abandonar la etnia propia y convertirse en soldado de fortuna para otras culturas era una forma de escapar de la pobreza y encontrar oportunidades para ejercer sus tradiciones guerreras. A partir del siglo V a.C., el mercenariazgo se volvió un auténtico fenómeno social en Hispania, ocasionando que muchos hispanos de tierras distantes se alistasen en masa en los ejércitos de Cartago, Sicilia, Grecia y Roma, así como otros pueblos más ricos de Hispania. El prestigio de los mercenarios hispanos es omnipresente en las mismas crónicas. Estrabón y Tucídides les consideran entre las mejores fuerzas militares del área del Mediterráneo, y Tito Livio habla de ellos como la flor de todo el ejército de Aníbal. Polibio también era de la opinión que las fuerzas hispanas fueron la principal razón de varias victorias cartaginesas a lo largo de la Segunda Guerra Púnica. Como es habitual en todo lo relativo al ejército de Cartago, las fuentes antiguas no siempre diferencian entre mercenarios, soldados atraídos por una paga, y vasallos, guerreros atados por pactos y beneficios clientelares. De la misma manera, la procedencia exacta de los combatientes hispanos a menudo queda emborronada por la terminología de los autores, que utilizan con frecuencia el apelativo ibero, para referirse no solo a los pueblos íberos costeros, sino a toda la península ibérica, con toda la confusión que ello trae. En cualquier caso, la evidencia apunta a la que Hispania se convirtió en una cantera de soldados de fortuna desde la Edad del Hierro temprana. Las razones para esto eran eminentemente económicas, hallándose las propiedades agrarias y ganaderas concentradas en las manos de la oligarquía tribal, el pueblo ya no se veía obligado a servir en otras regiones a cambio de un emolumento para escapar de una pobreza virtual en sus pueblos nativos. Dado el marcado carácter cultural guerrero de las tribus hispanas, las principales alternativas eran o el bandidaje o el mercenariazgo. Las principales regiones donde se daba esta dinámica eran la Lusitania y la Celtiberia, aunque también existían tradiciones mercenarias fuertes entre los cántabros, los nativos de las Islas Baleares y varias etnias más. Los mercenarios de la península ibérica no trabajaban individualmente, sino en pequeñas unidades formadas por amigos, parientes y vecinos, las cuales eran regidas por sus propios comandantes y conservaban sus armas, tácticas y ritos culturales. Estas unidades serían entonces manejadas por sus contratantes, que las aglutinarían con otras unidades de su misma y otras procedencias para formar contingentes. Sus integrantes no siempre tenían esperanzas o intenciones de regresar a la península ibérica, ya que algunos esperaban recibir asiento en las culturas para las que trabajaban, mientras que otros vivirían de una manera coloquialmente conocida como día a día. Los Baleares eran especialmente famosos por derrochar al instante todo el dinero que ganaban, hasta el punto de que algunos cronistas supusieron que volver a casa con oro sin gastar debía de ser tabú en las Baleares. Los que sí volvían a sus tierras, en cambio, lo hacían con el reconocimiento y prestigio de los máximos exponentes de una cultura guerrera. La fama de los mercenarios hispanos alcanzaba la otra punta del Mediterráneo, como puede verse en las palabras del ateniense Alcibíades. Eran conocidos por su dureza, disciplina y habilidad, así como por la calidad de sus armas, y no menos por su ferocidad, hasta el punto de que existían regiones donde se creía que los hispanos y los galos al servicio de Aníbal eran depravados que practicaban la antropofagia. Cartago y Siracusa se convirtieron en sus contratadores habituales fuera de Hispania, pero también tuvieron presencia en Atenas y Esparta, y restos arqueológicos apuntan a que también podrían haber actuado en teatros del sur de Italia y de los reinos epiro-macedonios. Las primeras menciones de mercenarios ibéricos se dan en las guerras sicilianas, acaecidas entre el 480 a.
C y el 307 a.C., en las que formaron parte de las tropas púnicas en suelo siciliano contra los griegos. Posiblemente influidos por el éxito de los púnicos, los propios griegos empezaron a contratar a mercenarios hispanos durante la Guerra del Peloponeso. Alcibíades trajo varios con él tras una campaña de reclutamiento en Sicilia, y más tarde Aristarco los utilizó también durante el golpe de estado de los 400 en 411 a.C. En el año 396, después de que el general cartaginés Himilcón abandonase a su suerte a todos sus mercenarios en Sicilia tras la Tercera Guerra Siciliana, las fuerzas hispanas fueron las únicas en sobrevivir a la subsecuente masacre. En vez de disgregarse y tratar de huir, los hispanos hicieron formación de batalla, marcharon hasta presencia de Dionisio I de Siracusa, su enemigo hasta entonces, y le ofrecieron atrevidamente sus servicios. Impresionado por su valentía y sobriedad, el rey los contrató como su guardia personal. Más tarde, en 368 a.C., su hijo Dionisio II envió un contingente de celtas e iberos a la guerra entre Tebas y Esparta, donde los mercenarios ayudaron a los espartanos a mantener el asedio de Corinto. Incluso el propio Platón fue testigo de la valentía de estos mercenarios, cuando visitó a su amigo Dioniso II en el año 361, tuvo la oportunidad de presenciar una rebelión de los guardias ibéricos del rey debido a los intentos de este de reducir su salario. Los mercenarios marcharon por la Acrópolis cantando el peán de guerra y formaron ante el palacio, asustando hasta tal punto a Dioniso II que no solo no les redujo la paga, sino que se la aumentó. Gran parte del ejército que comandaría el legendario Aníbal en su célebre campaña en Italia era hispano. Licenció, antes de cruzar los Pirineos, a un grupo de carpetanos que no deseaban dejar Hispania. A consecuencia de esto, Aníbal mantuvo consigo solo a los hispanos que le guardaran auténtica devoción, lo cual incluiría presumiblemente a los mercenarios de élite y a los vasallos más leales. Se estima que su ejército llevaba entre 8.000 y 10.000 hispanos, contando la suma de sus tribus peninsulares, cuando alcanzó a Italia. La mayoría de ellos podrían haber seguido vivos y en activo cuando el general púnico volvió a Cartago en 202 a.C. La variedad y procedencia de los mercenarios hispanos de Aníbal no ha sido recogida con fidelidad, aparte de celtíberos, lusitanos y baleares, que son los únicos mencionados expresamente por las fuentes. Aníbal los empleaba estratégicamente de acuerdo con sus especialidades. Los dos primeros y sus 2.000 caballos ibéricos servían como caballería pesada y de montaña, sobre todo en comparación con la caballería númida, solo apta para escaramuzas y llanuras. Los celtíberos también desempeñaban tareas de infantería de vanguardia, más famosamente en la batalla de Canas, donde ellos y los galos consiguieron aguantar la línea necesaria para el movimiento de pinza que ganó la batalla. Y los baleáricos, contándose entre 1.000 y 2.000 hombres, destacaban por sus jabalinas y hondas pesadas, con lo que servían de hostigadores y combatientes a distancia. Tilio Itálico habla de aún más tribus peninsulares en su ejército, incluyendo betones, galaicos, combinados con los lusitanos en un solo batallón, cántabros, astures y vascones, aunque algunos autores han dudado de esta diversidad. Probablemente, el grueso del mercenariazgo hispano de Aníbal lo componían celtíberos y lusitanos, como atestigua el discurso de Aníbal antes de la batalla del Tesino. A pesar de la retirada de Cartago de Hispania, la costumbre peninsular del mercenariazgo pervivió durante la época romana. Ya que se sabe que Julio César empleó al menos a honderos baleares en la Guerra de las Galias. El candelabro, iluminando mentes.